dice la palabra. ¿Quién se quiere poner de acuerdo conmigo para orar? Y ahorita saludamos a la transmisión. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Si son días todavía, damos por comenzada esta transmisión de este domingo y damos la bienvenida a las personas que se están conectando a esta transmisión. Damos gracias a Dios por todos los que se fueron de vacaciones, que lo disfruten por nosotros, pero también sé que hay muchas personas que están enfermas y que no pudieron venir hoy domingo. Hoy queremos orar por ti. Le voy a pedir a las personas que están aquí si se pueden poner de pie. Y ustedes mismos, sin que las cámaras hagan paneo, nada más las cámaras a mí, por favor. ¿Ves los lugares vacíos? Y hay un montón de sillas allá atrás también que no se pusieron hoy. Ora por cada una de esas sillas que representa a una persona que no estuvo hoy porque está enferma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces cada una de esas sillas vacías representa a una persona que está enferma. Nos vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos la palabra de sanidad hacia cada una de las personas que están enfermas en este domingo, en este fin de semana. Padre, ordenamos que todo virus se seque, que toda bacteria se seque en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en tu palabra dice en Romanos 8:11 que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que vivifica nuestros cuerpos mortales. Y yo declaro esa palabra: Espíritu Santo, vivifica los cuerpos de cada una de las personas que está ahí hoy. Que tu sanidad fluya en el nombre de Cristo Jesús. Así como Jesús oró por el siervo y la palabra fue enviada y el siervo fue sanado, sin ni siquiera estar Jesús cerca, nada más la palabra fue enviada. Así, en esa misma confianza y en esa misma fe, hoy enviamos la palabra de sanidad sobre cada una de las personas. Ordenamos que sus cuerpos se alineen al diseño perfecto de nuestro Dios. Sus órganos sanados, sus vías respiratorias libres en el nombre de Cristo Jesús. Y de cualquier otra enfermedad que haya, en el nombre de Jesús, hoy declaramos sanidad. Sanidad sobrenatural en sus vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Hay un fuerte aplauso y échale un grito ahí que se escuche en la transmisión. Vamos. Vamos. Gracias, puedes tomar tu lugar. El próximo domingo no te vayas a perder. Ven a la iglesia. El próximo domingo no te puedes perder el tema que voy a hablar. Nada más te voy a dar un adelanto. Son los 3 más grandes riesgos que hay hoy en día dentro de la iglesia. Las doctrinas que se están moviendo dentro de la iglesia en general, no en esta iglesia, gracias a Dios. Va a estar súper interesante. Te voy a pedir que te traigas tu libreta, tu lápiz o tu pluma para que tomes apuntes, porque es algo poderoso y debes de estar despierto, porque son los últimos tiempos. Jesús está por venir. Está por venir por su iglesia. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Estaremos aquí y de repente ¡chum!, seremos tomados y seremos llevados con Él. Y acá abajo se va a poner las cosas peor. Jesús está pronto a venir. Todo el plano geopolítico, todas las situaciones de maldad tan descaradas, tan sádicas que están saliendo hoy en día, eso dice la Biblia que va a suceder. Y aún se va a poner peor. Dice Mateo 24, dice que esto será principio de dolores. Todas las mujeres que han tenido un bebé y han tenido un parto, les empieza a doler. Pero eso no es el dolor mayor. ¿Sí me entiendes? Eso no, ¿cuándo viene el dolor mayor? Mujeres que han tenido bebés, cuando es el parto, ¿no? Ahí es cuando
Y la palabra dice que todo esto que estamos viviendo es principio de dolores. ¿Sí? Y tú puedes quedar, se va a poner peor. Acabamos de leer ahorita que Él va a estar con nosotros. Y los tiempos, dice, se van a acortar, porque si no se acortaran estos tiempos a causa de la maldad, nadie sería salvo. Y los tiempos se están acortando. Ya estamos a la mitad de marzo. Qué rápido, ¿no? Ya falta menos para Navidad. ¿Tampoco no es lo más bonito, Navidad, invierno? No me digan que no. No sean Grinch. Pero los tiempos se acortan y el Señor está por venir. Así que, como dice el dicho, que nos agarren confesados. Que nos agarre el Señor haciendo lo que tenemos que hacer como hijos e hijas suyos. ¿Sí me entiendes? Entonces, la palabra que hoy tengo para ti no la iba a dar el día de hoy. De hecho, iba a dar hoy lo que quiero dar el próximo domingo. Y no sé si el próximo domingo me deja el Señor darlo, pero bueno, yo espero en Dios que sí. Pero hoy quiero, viendo todas las noticias, por ejemplo, ahorita antes de entrar me llegó una noticia. Estoy dentro de un noticiario que mandan, y en Brasil se pusieron en alerta porque un integrante de ISIS estaba preparando un atentado bomba en Brasil. ¿Qué tiene que hacer el de ISIS en Brasil? ¿Sí me entiendes? O sea, escuchas ISIS y pues te vas inmediatamente a Medio Oriente, Israel, Palestina, etcétera, ¿no? Te vas por allá, Siria, Jordania. Pero un integrante de ISIS agarrado en Brasil preparando un atentado bomba, ¿qué tiene que hacer en Brasil, por Dios? O sea, las cosas se están poniendo que tú dices, o sea, sin pies ni cabeza, ¿no? O sea, y es que realmente todo esto es principio de dolores. En nuestro país ha estado temblando, no sé si sepas. En la Ciudad de México hay un montón de microsismos. Están esperando que salga un mini volcán, así como el Paricutín, en alguna parte de alguna de las alcaldías de la Ciudad de México. No sé si sabías eso. O sea, no están esperando que el Popocatépetl haga erupción, sino están esperando todos los volcancitos ahí que están apagados ahí en la Ciudad de México, que se ven así los chiquitos, los volcancitos. Todos esos son parte del sistema del Popocatépetl, y hay una serie de microsismos y están esperando a que brote. Imagínate en medio de la Ciudad de México. No juegues. O sea, un montón de cosas que están sucediendo. Dice, cuando veas suceder todo, Mateo dice, cuando veas que pase todo esto, o sea, ponte alegre porque tu salvación está cerca. ¿A qué está refiriéndose? A que Jesús viene pronto ya por nosotros. Y por todo aquel que quiera recibirle a Él como su Señor y Salvador. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, todo aquel que cree en Jesús es salvado, como lo leímos hace rato en Isaías. Es salvado, es rescatado. Y hay mucha gente que no quiere. Hay muchísima gente que no quiere. Pero tú que has creído en Cristo Jesús, tú que le conoces, tenemos todos una encomienda: ir y predicar el Evangelio. El día de ayer en Varones estuve hablando acerca de eso, que somos enviados a hacer luz en medio de las tinieblas. Sí, tú que estás sentado aquí, o tú que me estás escuchando en tu casa, ahí Dios te ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué? Porque los tiempos se están acortando. La Biblia habla de este siglo, y no estoy hablando del siglo de a partir del 2000 para acá. No, está hablando de un tiempo de años que no son necesariamente 100 años. Dice, este siglo es malo. La misma palabra dice que este siglo es malo.
Pero en medio de la maldad, en medio de todo lo que estamos sucediendo, la gracia de Dios se manifiesta a través de las buenas nuevas del Evangelio de salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Muchas veces estamos nosotros aquí preocupados más por si, y lo dije el día de ayer, si tenemos una mejor casa o un mejor coche, el mejor celular, el iPhone 16e, que no lo recomiendo que lo compren, pero bueno, el último que salió. O sea, estar ahí, quiero. Les decía yo el día de ayer, no te vas a llevar nada de eso. Lo que importa es dónde vas a pasar tu eternidad. Eso es lo que importa. ¿Puedes bajarle un poquito al monitor piano? Porque creo que no me escucho por entonces cada vez estoy gritando más y ya me estoy quedando sin voz. Lo importante es dónde vas a pasar la eternidad. Si yo te preguntara hoy, ¿sabes dónde vas a pasar la eternidad? Si te mueres, yo les decía hace rato, o sea, si te mueres ahorita, ¿qué pasa? ¿A dónde te vas? Pues me voy al nirvana, me voy al paraíso, me voy con las 10,000 vírgenes, me voy, o sea, hay muchas creencias, ¿no? Pero la Biblia dice que solo hay un camino y ese es Cristo. Que la salvación entró por un hombre y ese hombre es Jesús. Y que por la gracia y el gran amor de Dios para toda la humanidad dio a su Hijo para que derramara su sangre, para que pagara el precio por ti y por mí. Necesitamos tener bien metido eso. Que no merecíamos salvación, sí no merecíamos. Pablo escribe diciendo que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Pero la gracia de Dios se reveló a través de Jesucristo para salvación para ti y para mí. Porque Dios nos ama. ¿No lo leímos ahorita hace rato? Dice, porque yo, ¿qué dice? Decía ahí el texto, yo te amé. Y esa palabra no es nada más para los que estamos sentados aquí en la iglesia, es para todo el mundo, pero el mundo no quiere escuchar el mensaje de salvación. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto? Porque es necesario, y lo voy a unir con lo que hablé el día de ayer, o sea, es necesario que comprendamos que tenemos una encomienda de parte de Dios y es predicar el evangelio. ¿Evangelio qué quiere decir? Las buenas nuevas. Eso quiere decir evangelio, buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Cuántos necesitan allá afuera buenas noticias? Todos. Y tú tienes las buenas noticias. Es que yo no sé hablar, es que yo no sé predicar, yo no sé hablarle a la gente. Bueno, ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿Por qué estás aquí sentado? ¿Qué hizo Dios en tu vida? Bueno, me cambió, me transformó, cambió mi vida. Antes era pecador, antes tal vez tomaba, ya no tomo, antes me drogaba, ya no me drogo. O sea, antes era adúltero, ya no soy adúltero. Ya antes era fornicario, ya no fornico. O sea, ¿qué hizo Dios en tu vida? Eso es una buena noticia. Y tenemos N número de gentes a nuestro alrededor con una gran necesidad de Dios, que no lo saben, que lo andan buscando en las flores de Bach, de Tchaikovsky, de yoga, en estas constelaciones y andan buscando en 20,000 cosas. Y muchos se hacen ateos, gracias a Dios. Pero todos necesitan a Cristo. Todos necesitan a Jesús. Todos necesitan ser lavados y limpiados con la sangre preciosa. El día de ayer yo les leía un texto en Mateo 9:35, donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, o sea, predicando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y les hablaba ayer de empatía, tener empatía con la gente. El hijo, la hija de Dios, debemos de tener empatía con aquel que no ha conocido a Jesús.
Y empatía no es solaparle sus cosas malas, no. Empatía es hablarle de Jesús porque necesita a Jesús en medio de su necesidad. ¿Por qué? Porque está en pecado. Porque aquel que no ha recibido a Cristo Jesús sigue viviendo en la condenación del pecado. Un bebito que nace con la naturaleza pecaminosa que heredamos desde Adán. Próximo domingo, si Dios me permite, voy a hablar ahondar un poquito más en esto. Que ya no se predica el pecado. No es que se predique el pecado, que pequemos, no, sino que ya no se señala el pecado. Que tenemos que arrepentirnos del pecado al venir a Dios. Pero bueno, ya me estoy yendo con el mensaje del próximo domingo. Aquí lo que quiero centrarme es que tuvo compasión de ellas. Y ayer les leí muchos versículos donde decía: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad no se pone, que está en lo alto, no se puede esconder. ¿Qué está diciendo? Si tú has creído en Cristo Jesús, no te puedes esconder. No puedes hacerle al cristiano camaleón. Aquí vienes, levantas tus manos, gloria a Dios, pero en la escuela te mimetizas, en el trabajo te mimetizas y eres un camaleón. Y perdón que te lo repita, pero el día de ayer yo les decía, si tomas esa actitud, eres un cobarde. Eres una cobarde. Si te mimetizas y casi te preguntan: es que tú eres cristiano. No, ¿cómo crees? Así como le decían a Pedro: no, tú estabas con él. No, yo para nada, No, yo para nada. Y 3 veces negó a Pedro a Jesús, ¿no? Y después que él entra ahí, un remordimiento tremendo, y empieza a chillar, ¿no? No seamos hipócritas, no seamos cobardes. Dice en 2 de Timoteo 1:7: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Si lo pueden poner ahí, por favor. 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Estás escuchando lo que está diciendo la palabra? A lo mejor me estabas criticando porque te estaba diciendo cobarde. Pues bueno, ya no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder. Todavía no está ahí. De poder, de amor y de dominio propio. De poder. ¿Cómo de poder? Tú tienes el poder del evangelio en tus labios. Tú tienes el poder de hablarle a la gente. No digas no puedo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y no nada más es poder de que tengo poder, sino de poder hacer las cosas. Gracias. Ya le vamos a quemar la playera. ¿Sí me entiendes? O sea, no nada más es de que tengo un poder para hacer algo sobrenatural. No, es también la capacidad de poder hacer las cosas, de poder testificar, de poder compartir. Amados, en este tiempo tan turbulento que estamos empezando a vivir, necesitamos hombres y mujeres valientes que hablen la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. El avivamiento no nada más es que te caigas o que recibas el Espíritu Santo, que hables en lenguas, que te rías. Eso es parte del avivamiento. Y ese es el Espíritu Santo tratando contigo. Pero también el avivamiento es que tú te levantes como antorcha encendida, como una luz en medio de las tinieblas, a compartir el evangelio. Eso es un avivamiento. ¿Qué pasó con los discípulos cuando bajó el Espíritu Santo? Fueron llenos del poder del Espíritu.
Jesús les dijo: espérense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. ¿Y qué dice aquí? No te he dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Entonces tenemos al Espíritu Santo. Ese es el poder. ¿Y qué pasó con los discípulos? Vino el Espíritu Santo y ¿qué hicieron? Se mimetizaron con los romanos, con los griegos, y se desaparecieron, se diluyeron. ¿Qué pasó con ellos? Salieron a predicar el evangelio, las buenas nuevas. Pedro se levanta luego se convierte en 3,000 gentes. Y empieza la predicación y empieza la persecución. Y entonces son esparcidos por todo ese mundo conocido de ese entonces. Y el evangelio, ¿qué pasa? Se esparce por todos lados. En otras palabras, ¿te querías quedar en Jerusalén? Pues te voy a sacar de Jerusalén para que compartas la palabra. Porque Jesús dijo: me seréis testigos en que en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso no lo entendieron los discípulos. Se quedaron en Jerusalén. Y entonces, ¿qué vino? Una persecución. ¿Para qué? Hasta lo último de la tierra. Se dice que uno de los discípulos, creo que Andrés, no sé si fue Andrés, murió en la India. ¿Tomás? Tomás, gracias. O sea, imagínate, de Jerusalén hasta la India. Y no había avión, hasta lo último de la tierra. Y eso que ellos hicieron viene hoy dando frutos con todos los que estamos aquí en la transmisión y los que estamos aquí, los que hemos creído en Cristo Jesús. Amados, yo quiero alentarte hoy a que prediques del evangelio. Predica el evangelio. Estamos tan perdidos en nuestros problemas naturales que se nos olvida predicar el evangelio. Y la palabra de Dios dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y qué es buscar el reino? El reino está aquí, las buenas nuevas del reino. No dice aquí, dice predicando el evangelio del reino. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Metido en el reino, y todo lo demás venía por añadidura. Cuando tú te volteas y ves, empiezas a atender las cosas de Dios, lo que Él te ha llamado a hacer, Dios va a ver por tus cosas. Dios va a ver por tus cosas. Y cuando voltees a ver, ya Dios va a haber solucionado las cosas, porque tú te estás ocupando en el llamado. Escucha, cuando las últimas palabras de Jesús en esta tierra, antes de que fuera ascendido, ahí con sus discípulos, ¿cuáles fueron? Vayan y hagan discípulos, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y me serán testigos de ir y hacer discípulos. Ahora, nada más se refería a los apóstoles, porque los apóstoles ya se murieron ¿Se refería nada más a ellos o se refería a todo aquel que haya creído en Cristo Jesús? O sea, tú y yo. Las buenas nuevas del evangelio es para que la gente venga a los pies de Cristo, no para que se cambie de religión. Eso es algo tonto que tenemos metidos aquí. Es que me cambio de ser católico a ser cristiano. O sea, o me cambio de ser católico a ser protestante, o de budista a ser católico, de islamista, de musulmán a ser. O sea, no es eso. Hay solo un camino, y ese es Cristo Jesús. Y los tiempos se están cerrando, y la Biblia se está cumpliendo, y no es de miedo. Escúchame, no es de miedo. Porque hay gente que se apanica cuando se hablan de ese tipo de cosas. Dice: ay, se me está acabando el tiempo. Pues recibe al Señor ya. Y ya estás del otro lado. Ay, no hables de eso, no hables. Es que yo quisiera oír algo bonito del futuro. Pues qué más bonito que estar en la presencia de Dios. Dice: no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Ahora, de amor no quiere decir nada más que ames a tu esposa o a tus hijos, o a tus papás o a tus hermanos. Ese amor que se está refiriendo
aunado al poder, es compasión por las almas. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Ese poder de que habla, junto con el amor, se vuelca en empatía. ¿Sí es empatía? En empatía, en compasión, como Jesús tenía por las multitudes. Amados, necesitamos desarrollar empatía con la gente. Mira, la gente que va me encanta verlos, a la gente que va al hospital civil. Cada vez que regresan con una cara distinta. No podría describir si mejor, no peor, pero no mejor, sino distinta. Porque con una persona que ores por ella, que te hagas empático con su necesidad y le hables de Dios, cambia tu vida. Escucha bien lo que estoy diciendo, cambia tu vida y cambia obviamente la vida de esa persona, porque le muestras una salida, y esa salida es la única salida, que es Cristo Jesús. ¿Por qué esta necesidad? Ahora, bueno, hablando, entonces, poder y amor es igual a empatía. Y luego dice, y de dominio propio. Y muchos enfocan ese dominio propio a ya no pecar más. ¿Sí me entiendes? Tengo el poder del dominio propio. O sea, ya no voy a pecar más, ya no voy a ver pornografía, ya no voy a esto, ya no voy a hacer, es porque tengo ese poder. Bueno, sí, pero no se está refiriendo a eso. Si nos está refiriendo a tener el dominio propio de agarrar y decir y afrontar tus propios miedos para abrir tu boca y predicar el evangelio. Ese es el dominio propio. De que sabes que tienes que hacerlo, pero te domina tu pena, tus pensamientos, porque dices, no sé mucha Biblia, no sé mucho de esto. Bueno, no necesitas saber mucho, nada más que ha hecho Dios en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Hace mucho que no lo hago, pero a lo mejor me podría bajar ahorita y decir, a ver, aquí frente a las cámaras, dinos, ¿qué hizo Dios en tu vida? Y te apuesto que si me bajo y lo hago, muchos estarían y se taparían con otra persona que no me vea. Bueno, necesitas este dominio propio, ese espíritu de dominio propio para agarrar y decir, sí, yo quiero hablar de lo que Dios ha hecho. Miren, el día de hoy, o creo que fue ayer, no me acuerdo si fue ayer o fue hoy, les compartí lo que este chico José Higareda fue a hacer, a cantar a un, pues, ¿cómo le podemos llamar? ¿Un qué? ¿Un qué? No, un antro. Es un bar donde cantan puro rap, y él fue a cantar las canciones que él compone de rap para el Señor. Y toda esa banda, habían como 100 personas, 100 chavos, lo conocen a él de todo lo que él estuvo metido en drogas, de un montón de cosas estuvo. Y Dios lo rescató. Por eso cuando tú ves a José aquí rendido a los pies de Cristo y que grita y se emociona y todo eso, es que tú no sabes de dónde lo sacó Dios. No lo critiques. Tú deberías estar igual de todo lo que te sacó Dios. Pues este chico fue ahí y todos ahí, toda la banda los conocía, y él dio testimonio ahí delante de todos ellos. Eso es lo que tenemos que estar haciendo todos, rompiendo nuestros paradigmas, rompiendo los tabús, y agarrar y decir, yo tengo el poder de amor y de dominio propio para agarrar y pararme y hablar la palabra. Y cuando tú haces eso, tú no vas a hablar, Dios va a hablar a través de ti. Porque Dios no te va a mandar a la guerra sin fusil. Dios te ha mandado a la guerra espiritual, a rescatar almas con el poder de su espíritu. Así que tú debes de ir y predicar el evangelio. De eso se trata ser cristianos. No quiere decir que no tengamos errores. Todos tenemos errores. La gente piensa que los cristianos somos perfectos. No, mentira. Dice, de lo más vil
¿Y qué? Y despreciado. Tú nos rescataste, tú nos escogiste. Así que todos aquí éramos viles y despreciados, pero Dios nos ha rescatado. En otras palabras, todos aquí tenemos cola que ya no nos pisan porque ya Jesús ya la clavó la cola en su cruz. Dice: el acta de nuestros decretos en nuestra contra fue clavada en la cruz de Cristo. Todos tenemos cola que nos pisen o nos pisaban, pero fue clavada en la cruz de Cristo. Y a causa de eso yo puedo tener ese poder, ese amor y ese dominio propio para ir y hablar la palabra de Dios. Amados, ayer hice el llamado, hoy vuelvo a hacer el llamado. Necesitas predicar del evangelio. Y escúchame bien, y siempre lo he dicho, yo no estoy por las multitudes, que este lugar se abarrote, que tengamos que poner allá afuera un tinglado y sacar sillas. Si eso quiere Dios, qué bueno, pero no estamos por eso. Estamos por rescatar las almas de allá afuera, que conozcan a Cristo Jesús. Y si van a otra iglesia, gloria a Dios. El punto es que reciban a Jesús. No somos la iglesia exclusivista, pero sí somos hijos e hijas que comparten la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tocamos a mucha gente semana a semana. En el trabajo, en la escuela, en el súper, en la carnicería, donde quiera que vamos. O sea, hay gente y tú ves a la gente y le des la cara y sabes que esa persona trae algo, pero nos gana nuestra vergüenza del qué dirán. Yo le pido al Espíritu Santo que abra tu entendimiento en esta mañana y que ponga en ti la compasión de Jesús, la empatía de Jesús hacia las almas, que pueda abrir tus ojos espirituales y que puedas ver la necesidad de la gente para que puedas ser valiente y poder compartir la palabra de Dios. Eso es ser iglesia, eso es ser cristiano. Ahora, quiero darte brevemente unos puntos, el por qué debemos de evangelizar. ¿Sí? ¿Sí lo quieres o no? La más sencilla de todas es porque es un mandato de nuestro Dios. Es una comisión. En Marcos 16:15, Jesús nos dice a todos nosotros, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Por qué tenemos que compartir? Porque es un mandato de Dios. Punto. Es más, podría yo cerrar aquí y vámonos. Es un mandato de Dios. Es un mandato, es un mandamiento. El mandamiento no es si quieres o no quieres. El mandamiento es lo tienes que hacer. Porque si tú le dices a Jesús: tú eres mi Señor y Salvador, escucha lo que estás diciendo, eres mi Señor, y tú no le dices al Señor no, sino le obedeces. Entonces el primer punto es porque es un mandamiento, es una comisión. ¿Estamos? Segundo, acompáñame a Lucas. Estamos viendo el por qué debemos de compartir. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 16. Volvemos a bendecir a los que están enfermos en el nombre de Jesús. Que se levanten en poder. Y si estás en un hospital, al de tu cama de al lado, compártele. Porque a lo mejor se va a morir. Y lo que importa es su eternidad. Lucas 16, del 27 al 31.
¿Qué es lo que está pasando aquí? Quiero narrarte. Jesús está enseñando y está hablando en parábolas, en historias. Y está narrando Jesús aquí una historia tremenda. Está hablando de un hombre rico y una persona pobre, pero que era piadosa, que creía en Dios, que se llamaba Lázaro. No el Lázaro que Jesús resucitó, otro. Es más, vamos a leerlo desde el 19, ¿te parece? Estamos en Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico, está Jesús hablando y enseñando, que se vestía de púrpura y de lino fino, se vestía de Hugo Boss y de Tommy, y hacía cada día banquetes, se iba a Campomar cada día con esplendidez, ¿no? O bueno, ¿a dónde te gusta? Al Suégiro, ¿no? Es caro, ¿no? Suégiro, ¿no? Ok. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, o sea el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, tenías billuyi, tenías euros, tenías dólares, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí para a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes, o sea, a Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos que están bien consentidotes. Tengo 5 hermanos pirurris, para que les testifique. ¿Para que qué? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque aunque alguno se levantare de los muertos. Qué tremenda historia. Ahora, ¿por qué debo de compartir? Tú y yo, ¿por qué debemos de compartir? A causa de los gritos de las personas que están en el infierno. No por los que ya están ahí, sino por los que se pueden ir para allá. ¿Entiendes eso? Fíjate el poder que Dios te ha dado a ti, que tienes a esa persona al lado y no le has compartido de Cristo Jesús. Tiene necesidad económica, de enfermedad, de situaciones sentimentales, y no le has compartido de Cristo Jesús. A causa de los gritos de esas personas, el rico le dice: Te ruego, Padre, que lo envíes. Por favor, no quiero que mis hermanos se vengan aquí donde yo estoy. A causa de eso, tú y yo debemos de compartir. Amados, cuando tenemos empatía, entendemos esta palabra y decimos: tengo que compartirle. Y entonces se genera en ti una ansiedad, pero no ansiedad de: ay, estoy ansioso, me va a dar un ataque del Tramafag. Ay. No, estás ansioso por compartir la palabra. Estás ansioso por agarrar y decir: recibe a Cristo, por favor, mira, Él puede cambiar tu vida. Y a lo mejor te van a decir no, te van a mandar a volar, te van a decir: pero tú ya estás compartiendo la palabra.
Y puede que uno de esos diga: sí, te voy a hacer caso. Es la última oportunidad que tengo, te voy a hacer caso, me voy a agarrar de esa última oportunidad. Y a lo mejor recibe a Jesús y se muere en ese momento, pero su eternidad ya la va a pasar con Él, a causa de los gritos que están de las personas que están en el infierno. 2. ¿Por qué debo de compartir? Perdón, el tercero. ¿Cuál fue el primero? Es un mandato. Segundo, ¿a causa de qué? De los gritos de las personas. Porque yo no quiero que mi abuelita, que no quiero que mi tío, no quiero que mi amigo del alma, mi amiga del alma se pierda. ¿Cuántos tienen amigos inconversos? ¿Cuántos tienen compañeros de trabajo inconversos? Hay muchos que no levantaron la mano. Qué bueno que todos son cristianos en tu trabajo, ¿verdad? Qué bueno. Han de tener sus reuniones en el antro. Ahí. Entonces, número 1, porque es un mandato. Número 2, a causa del grito de las personas que están en el tercero, a causa del amor de Dios para toda la gente. Segunda de Corintios 5, 17 al 19. Dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Quién está en Cristo aquí? Yo estoy en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, gloria a Dios. He aquí todas son hechas nuevas. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Querías un ministerio? Ahí tienes un ministerio. No, es que yo quiero el ministerio de la alabanza. En primera ni es ministerio, es un área de servicio. Los ministerios son otros. ¿Quieres un ministerio? Ahí tienes un ministerio. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y no es de que se reconcilie el papá con el hijo o el esposo con la esposa. No, es que la persona se reconcilie con Dios. Y lo demás viene por añadidura. A causa del amor de Dios, tú y yo hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros. Lo voy a volver a leer: y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Ay, Jesús, yo te pido que mis papás se reconcilien. A ti te ha dado el poder de la palabra de la reconciliación. Papá, mamá, ustedes necesitan a Cristo Jesús. Tú necesitas, papá, conocer a Jesús personalmente y que Él te limpie y te lave de todos sus pecados. Mamá, tú necesitas entregar tu vida al Señor Jesús, y entonces ya el matrimonio será otra cosa. Ese es el ministerio de la reconciliación. Que reconciliemos a la gente, no nosotros, sino Él lo hace, pero que nosotros tenemos el poder de la palabra para que esa gente se reconcilie con Dios. Entonces, por el amor de Dios, ahora sí que por el amor de Dios, comparte la palabra, porque Él te ha dado el ministerio. ¿Quieres un ministerio? Todos aquí tenemos un ministerio. Hoy vas a salir: estoy dentro del ministerio de la reconciliación. Si quieres te mando a hacer un gafete para que lo sientas así, más así. O te pasamos aquí una graduación. Ya estás graduado. Pero si no he estudiado en el instituto bíblico, no importa. Aquí no está diciendo después de que estudies en el instituto bíblico te vayas de gira al África y prediques en 30 países, entonces ya tienes un ministerio. No, aquí a cada uno de los que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos sido reconciliados con Él, tenemos el ministerio de la reconciliación. Qué maravilloso es eso, ¿no? Como que no te emocionas mucho. ¿Cuántos llevo? Ya ni sé cuántos llevo. 3. Va el cuarto. ¿Sí? ¿Por qué debo de compartir la palabra de Dios? ¿Sí? Acompáñame a Hechos capítulo 16.
Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Está Pablo y Silas compartiendo la palabra. Se les une Timoteo. Y Pablo estaba orando, estaba en el Espíritu. Y en el versículo 6 recibe una visión de parte de Dios. Escucha, fíjate qué importante es compartir la palabra. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, se iban a ir con los chinos. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Todas estas son ciudades ahí en lo que hoy es Turquía. Y se les mostró a Pablo en una visión de noche. Oh, yo quiero esas visiones de noche, Señor. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un hombre, un varón macedonio, estaba de pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Macedonia es una parte arriba de Grecia. Está la península ahí de Grecia, y arribita está Macedonia. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, no nada más iban de turistas. ¿Para qué Dios les estaba mostrando la visión? ¿Para qué? Para que predicaran el evangelio. Ahora, ¿por qué debo de predicar el evangelio? Por los gritos que no se escuchan de la gente que necesita a Cristo. Pablo no escuchó los gritos de los macedonios. Dios se lo mostró, porque dentro de los macedonios, aún sin saberlo ellos, había una necesidad de Dios tremenda, que le gritaba a Dios, y Dios se lo muestra a Pablo. Y claro que Dios se pudiera haber aparecido en Macedonia. Sin embargo, ¿qué hizo? Mandó a sus siervos a Macedonia. ¿No te gusta eso? ¿Cuántos gritos callados habrá en nuestra nación? ¿Cuántos gritos callados habrá en nuestro estado? En nuestra ciudad, en nuestros municipios, en nuestras colonias. Yo le pido al Espíritu Santo: muéstrame, abre mis ojos. Si tienes que mandar una visión de noche, de día, de madrugada, de la hora que quieras, Señor, muéstrame. Porque hay gente gritando sin gritar. ¿Sí me entiendes? Hay gente gritando sin gritar, pero Dios ve esos gritos, y de repente Dios nos voltea a ver a nosotros y dice: no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y la gente se está perdiendo, y tú no estás compartiendo el evangelio. ¿Qué visión tuvo Pablo? Y el Espíritu Santo no les permitió ir a Asia, no les permitió ir a Bitinia. ¿Por qué? Porque tenía planeado que Pablo, Silas y Timoteo fueran a Macedonia. ¿Por qué? Porque ahí había una gran necesidad. Que Dios nos mueva donde hay gran necesidad. Escucha lo que estoy diciendo: que Dios nos mueva a donde hay gran necesidad. No donde hay uno y ya. No, donde hay una gran necesidad. Ese varón macedonio representaba a toda una nación que necesitaba escuchar las buenas nuevas del evangelio. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuántas llevo? ¿Cuál es la primera? Es un mandamiento. La segunda, por los que se están yendo al infierno sin conocer a Jesús. Tercero, por el amor de Dios.
que nos ha sido dado el ministerio de qué. Wow. Hoy todos ustedes están recibiendo esta palabra y estás siendo investido con un ministerio, por si no lo sabías, porque has creído en Cristo Jesús y Él ha puesto su palabra en ti, la palabra de la reconciliación. Oh, gloria a Dios. Eso es toda una predicación nada más acerca de eso. Cuarto, por el grito de los que no han conocido a Cristo Jesús y están esperando a que tú vayas. Que Dios te muestre en visiones, con señales, que abra tu entendimiento, que te dé el espíritu de discernimiento, que es el Espíritu Santo, para ver la necesidad de tu prójimo, para tener empatía con ellos, como Jesús tenía, y viéndolos, los vio como ovejas dispersas, sin pastor. Necesitan al buen pastor, necesitan a Jesús. Y por último, ya voy a dejar de atormentarte. Tú y yo somos responsables por las almas. Si antes no lo habías visto, a partir de hoy lo vas a ver. Tú y yo somos responsables por las almas. ¿Y por qué lo digo? Acompáñame a la palabra. Acompáñame a Ezequiel. Ezequiel, sí, Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 3. Esto está tremendo, ¿eh? Ezequiel capítulo 3. Cuando yo leí esta parte, me impresionó de gran forma, porque cambió mi forma de ver mi cristianismo y la forma de compartir, o más bien de empezar a compartir la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3 versículo 17 dice, no, está mal, está mal. 3:14, sí, gracias. 3:14, Ezequiel. Bueno, a ver, voy a leer el versículo. Lo tengo aquí mal, pero voy a leer el versículo y se va a llevar un mazapán. ¿Tenemos mazapán? Quien me diga el versículo. Dice: oh hijo de hombre, yo te he puesto como centinela para la casa de Israel. ¿Sí es el 17? Ah, entonces sí estaba bien. Entonces no, olvídenlo. El mazapán es para mí. Escucha la palabra. Hijo de hombre. No sé por qué empecé a leer en otro lado. Fue error mío, di una disculpa. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues las palabras de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente, y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿Escuchas lo que está diciendo la palabra? ¿Escuchas lo que está diciendo la palabra? Dice el Señor: yo le digo al impío, vas a morir irremisiblemente por tu pecado. Pero si tú no vas y le dices, ¿para que qué? Fíjate cómo lo dice. Si tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío. ¿Quién es un impío? Es aquel que está en pecado, que es de lo peor, de su mal camino. ¿Con qué propósito? A fin de que viva. O sea, el impío puede vivir y no morir irremisiblemente,
Pero ¿quién es responsable de decirle? ¿Dios? ¿Dios es responsable? No. Yo soy responsable. Porque a mí se me ha dado el ministerio de la reconciliación. Y dice, y si tú no le dices, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Wow. Perdónanos, Señor, si no hemos predicado el evangelio. De veras, perdónanos, Señor. Yo no quiero que demandes la sangre de mi abuelo, de mi tío, de mi primo, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, de mis amigos, Señor, por no hablarles. Escucha bien. Yo no quiero llegar delante del trono ahí del Padre y de Jesús ahí y que me digan, bueno, sí, está bien, creíste en mí, te salvaste, pero demando de ti la sangre de tu amiga, de tu compañera de trabajo, de la licenciada fulanita de tal, de la abogada tal y tal y tal. Digo, estoy hablando por tu trabajo, porque no les compartiste y murieron y se perdieron. Sí, pásale, ok, ya, pero su sangre está sobre ti. Yo no quiero eso. ¿Entiendes la profundidad de esto? O sea, ser cristiano no nada más ser buena onda, venirse y sentarse los domingos aquí, cantar y levantar las manos. Ser cristiano tenemos una altísima responsabilidad, porque la sangre de esas almas que se pierden cuando tú no compartes recae sobre nosotros. Ay, Dios, pues les hubieras mandado tú al pastor a hablarle, ¿no? Para eso es pastor. Pues sí, pero no, porque también te llamó a ti, y al que tú tenías cerca era esa persona. Ya si la persona no quiere, esa sangre no cae sobre ti. ¿Entiendes eso? Es el versículo que sigue. A ver, ¿cuál era? Ah, sí, el 19. Pero si tú amonestares al impío, o sea, le hablas, le compartes, y él no se convirtiere de su impiedad, o sea, de su pecado y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Cinco cosas por las que debes de evangelizar. No nada más se trata de venir y Dios, arréglame mi asuntito. Sí, hay que pedirle a Dios que nos ayude en nuestros problemas y situaciones. Y como lo leímos y como lo vimos, Dios va a estar con nosotros. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Si cuando pasares por el fuego, pasarás y no te quemarás, porque yo te amé. ¿Te acuerdas que todo eso que leímos? Y Dios nos ayuda en nuestros problemas y situaciones. Pero tu principal preocupación no debe de ser todas esas cosas que estás viviendo hoy, sino compartir la palabra de Dios, porque los tiempos se están cerrando. Jesús viene ya, y entre más podamos meter a la gracia de Dios, mayores se van a salvar del juicio venidero. ¿Entiendes la importancia? ¿Entiendes la relevancia de estar sentado en una iglesia? Y es en general a cualquier cristiano que me escuche, de la iglesia que sea. Si tú eres cristiano, no importa tu edad, no importa tu capacidad, no importa tus estudios, no importa qué tanto sabes de la palabra de Dios. Si eres cristiano y has sido comprado por la sangre de Cristo y Dios te ha perdonado tus pecados, tienes mucho de qué compartir. Así que Dios nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Cómo se va a llamar la predicación de hoy? No seamos cobardes. Hay 5 razones poderosísimas para compartir la palabra de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos luz en medio de las tinieblas,
que nos ha hecho luz para que brillemos y todos los demás puedan ver que Dios está con nosotros y se acerquen a la luz, no a nosotros, sino a la luz de Cristo. En estos tiempos turbulentos, lo que la gente necesita es a Jesús. Lo que la gente necesita es a Jesús. Y voy a leer algo precioso para terminar esta predicación. Me la pasaron mis sobrinos. Segura Robles. Estaba pasando todos los árboles: cedro, pino, llegué robles. Y quiero terminar con esto. Ponte de pie, por favor. Tú que me estás escuchando en las redes y que más adelante vas a escucharlo y tal vez no has recibido a Cristo Jesús, quiero leerte esto. Antes de que te vayas, quiero compartirte algo muy importante. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay un problema: el pecado nos separa de Dios. La buena noticia es que Jesús murió por ti y por mí en esa cruz, para perdonar tus pecados y mis pecados. Y además no se quedó ahí. Él resucitó para darnos vida y vida eterna y hacernos sus hijos. Si hoy tú quieres invitar a Jesús a tu corazón, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que moriste por mí y resucitaste para darme vida. Te abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y hoy confieso tu nombre, Jesús. Te pido me recibas como hijo o hija a través de tu Santo Espíritu. Amén. ¿Qué sigue en tu vida? Lee la palabra, cómprate una Biblia, ora cada día, acércate a Dios, platica con Él y congrégate en una iglesia donde se predique la verdad de la palabra de Dios. Que Dios te super